Kevin Johnson fue un jugador de baloncesto de la NBA que, a pesar de medir solo 1,85, era capaz de hacer mates o de pasar por encima de las circunstancias en los partidos de una manera realmente impresionante. Un jugador muy inteligente. También tenía gran sentido del humor. Un día dijo, bueno, pues cuando ves que algo no tiene salida y tú estás jugando, puedes hacer un mate por encima de un hombre mucho más alto que tú y después enviarle la foto dedicada. La verdad es que cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los filipenses nos damos cuenta de lo que significa vivir por encima de las circunstancias. La iglesia en Filipos había nacido en uno de los momentos más difíciles de la vida del apóstol Pablo. Lo puedes leer en Hechos capítulo 16, cuando él y Silas fueron llevados a la cárcel. En lugar de vivir preocupados o tristes, ellos pasaron toda la noche alabando a Dios, cantando, de tal manera que todos los presos le escuchaban, y también el carcelero. Dios hizo algo sobrenatural, como puedes ver al leer ese capítulo, y ese carcelero y su familia fueron los primeros que creyeron en el Señor en aquella ciudad, y a partir de ellos más personas llegaron a recibir al Señor Jesús en sus vidas, de tal manera que ahí se fundó una iglesia. Ahora, bastantes años después, Pablo les escribe, y es curioso porque Pablo está otra vez encarcelado, pero cuando les escribe a la carta a los filipenses, habla del gozo del Señor y de la alegría más de lo que en ningún otro libro de todo el Nuevo Testamento. Pablo está demostrando por medio del Espíritu de Dios que podemos vivir por encima de las circunstancias y que no importa si uno incluso está encarcelado, Dios va a hacer su obra a través de nosotros. Que no tenemos que lamentarnos o maldecir nuestra suerte como algunos hacen, sino todo lo contrario, darnos cuenta de que Dios nos está cuidando. Por eso, una y otra vez repite en la carta a los filipenses, alegraos en el Señor, regocijaos en Él. Y nos habla de vivir sin preocupaciones. ¿Recuerdas incluso aquella frase que siempre decimos, uno de los versículos más conocidos de la carta a los filipenses? Para todo tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. Lo está diciendo en el sentido de que no debemos vivir con preocupaciones, porque la paz que Dios nos da sobrepasa no solamente todas las preocupaciones, sino todo aquello incluso que no podemos comprender. Y Pablo les dice eso a los filipenses, y el secreto es porque la vida en Cristo es diferente, y porque esa vida no solamente será aquí, sino por toda la eternidad. Él nos regala una vida para siempre con Él, y a la luz de la eternidad, las preocupaciones de esta vida no tienen ningún sentido.